Entonces estamos en la serie de mensajes Presencia y el mensaje de hoy, ¿la marca importa? Tengo una pregunta para ustedes. ¿La marca importa? ¿Importan las marcas? ¿Sí importa la marca? ¿Pero de qué habla, pastor? Vamos a ver esto. Escuche, Dios nos creó a nosotros de manera extraordinaria, únicos. Y una de las cosas más impresionantes del ser humano y lo que más me gusta es cómo nosotros podemos percibir el mundo material. Y Dios puso en nosotros sentidos para percibir el mundo material. Los sentidos son algo extraordinario. ¿Son cuántos sentidos? 5 sentidos. Por ahí dicen que las mujeres tienen un 6º sentido. La mía tiene como 10. Pero en los sentidos percibimos todos: la vista, el oído, la música. El escuchar cosas puede hacer que nosotros sintamos cosas tremendas, recordemos cosas tremendas. El tacto. Y por los sentidos nosotros podemos ser edificados o podemos también tropezar y pecar si no cuidamos nuestros sentidos. Por lo que vemos, por lo que comemos, por lo que oímos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. También tenemos que cuidar lo que vemos, lo que tocamos. Y la Biblia habla también de cuando Eva vio el fruto que era agradable ante los ojos. La Biblia habla del deseo de los ojos. Todos los sentidos, con todos los sentidos se pueden hacer cosas buenas o malas, pero hay uno que es extraordinario y que es como neutral en la parte en que tú puedes hacer muchas cosas. Cuando tocas, cuando ves, puedes caer. Pero hay uno que es como un radar de todos los 5 sentidos, que es el olfato. Lo que hace es detectar las cosas. El olfato es el sentido con acceso directo a tu memoria y emociones. Esto lo pueden hacer algunos de los sentidos, pero el olfato tiene algo neurológico increíble, porque va directo al sistema límbico. Cuando tú hueles algo, las moléculas entran por tu nariz, llegan a los receptores olfativos y de ahí la señal no va a pasar por algunos filtros lógicos como lo hace con otros sentidos, sino que va directo a 2 zonas. Amígdala, que es el centro de las emociones, donde sentimos miedo, amor, nostalgia. Y el otro es el hipocampo, que es donde se llevan o se guardan los recuerdos. El olfato pasa directamente ahí. Ningún otro sentido hace eso. Los recuerdos por olor, por ejemplo, se forman en momentos claves. Cuando usted está pasando por un momento clave, usted huele algo. Luego puede pasar el tiempo. Eso queda en la parte del cerebro que se llama el hipocampo. Se guarda ahí en ese recuerdo. Y en la parte de la amígdala, que es donde produce emociones como nostalgia, amor, miedo, tristeza. Entonces, cuando usted está pasando por una situación, eso se queda ahí. Y si usted percibe este olor, el sentido los va a llevar los va a guardar en esas partes. Por ejemplo, si usted estaba enfermo y su mamá tenía un determinado perfume en una situación y llegaba su mamá y lo abrazaba, entonces su cerebro va a decir, el olor lo va a ligar con el amor de mamá
más atención, más cariño, más cuidado. Y pueden pasar años y de repente usted no olió más ese perfume, pero eso quedó ahí en el hipocampo. Y se puede acercar después de años una persona, usted con ese mismo perfume, y ahí se va a disparar el hipocampo. Y usted va a sentir calidez y va a recordar a su mamá, va a ver la cara. Entonces los sentidos tienen esto, y es no solamente nos recuerdan cosas, sino que nos hacen vivir cosas. Es extraordinario como Dios nos hizo. Dígale a alguien, Dios te hizo de una forma extraordinaria. Por eso escuchen, los perfumes son tan poderosos. Porque un olor no solo te recuerda qué pasó, te hace sentir cómo te sentiste en un momento determinado. Y las marcas de perfumes saben esto y no le venden solamente un aroma, le venden recuerdos, porque ellos saben esto. Y los recuerdos activados por el olfato son más emocionales y más antiguos que los que activas con otros sentidos. Es el cerebro haciendo lo que mejor sabe hacer, guardar algo que te marcó. Y su olfato es como su pendrive más rápido. ¿Sí? La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16, lo siguiente. A los que les gusta notar, quiero que tomen nota de estas cosas, sobre todo los que vamos a compartir después esto en los Connection Point. Sí, 2 de Corintios, aunque usted sabe que sale el mensaje grabado. 2 de Corintios 2, versículos 14, 15 y 16 dice algo extraordinario. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Dios nos hizo así, que nosotros pudiéramos percibir y entender las cosas con nuestros sentidos para luego llevarnos a un plano espiritual y hacernos entender cosas que en lo espiritual suceden, pero más profundo que en lo físico. Si un simple aroma puede mover sus emociones en el mundo físico, en lo espiritual no me puedo imaginar. Y la palabra dice que todos llevamos el grato olor de Cristo a donde vamos. Algunos, los que huelen a Cristo, huelen a vida, y algunos llevan olor a muerte. Este versículo es precioso, pero también es fuerte también. ¿Cómo huele la vida? ¿Y cómo huele la muerte? ¿Cómo huele algo que está muerto? ¿Y cómo huele la vida? Algo que está empezando la vida. ¿Saben que los bebés tienen un olor característico? Los que están nuevecitos, los que están empezando la vida, los bebés, ¿verdad que huelen? O sea, su misma esencia huele rico. El bebé tiene un olor característico porque está empezando la vida. Huele como a ternura, algo que provoca en usted algo. Después pasa el tiempo y no van oliendo igual. ¿Usted me entiende? ¿No? Sobre todo los niños cuando están en la adolescencia, que dan un cambio drástico, no usaban desodorante y de la noche a la mañana usted se da cuenta que tienen que empezar a usar. Usted se da cuenta. Porque ese olor a ternura, a nuevo, a vida,
Se va yendo porque la vida se va yendo. Mire qué tremendo esto. Y a veces pasa con los niños que van pasando de la niñez a la adolescencia y de la noche a la mañana. Ya necesitas desodorante, ya. Ya los perfumes, esos de niños, no les hacen efecto. Una mujer que estaba experimentando este cambio con su niño, que le echaba perfume. Llegó el profesor cuando lo olió. Dijo, no, está cambiando. Y llega y le dice a la mamá, mire, no hallaba cómo decirle. Le dice, mire, su niño está creciendo. Entonces, en cuanto al olor, no sé, tiene ya olores extraños. ¿Qué perfume usa? Dice, no, él usa el perfume Blancanieves y los 7 enanitos. O sea, esos perfumes de niños. El profesor le dice, bueno, revise porque yo creo que se le murió un enano. ¿Oye? Creo que ahí debajo del brazo hay un enano muerto ahí. Porque el olor de muerte, usted me entiende, ¿no? Hay perfumes que nunca se olvidan y son una marca. Hay unos que huelen rico, huelen bien, pero hay otros que usted sabe que están en otro nivel. ¿Sí? Que usted dice, dejan algo marcado en la gente. Dice, no, esto es, aquí hay una marca. Y la palabra dice que llevamos en todo lugar el olor de su conocimiento por Cristo. Usted sabe que hay perfumes fuertes que dicen, no, este no es un perfume barato. Este es un perfume bastante caro. Y antes, una de las cosas tremendas que nos enseña la Biblia es que somos marcados por Dios. Y el perfume hace que nosotros recordemos y que nosotros traigamos a memoria y hasta revivamos la presencia de algunas personas. Usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Que esto es algo extraordinario, como Dios nos hizo. Y la palabra dice que Dios nos marca a nosotros, nos aparta, nos unge. Y cuando nos unge se trata de derramar sobre nosotros un perfume, un aceite que es su presencia. En el Salmo 23 David dice, el Señor es mi pastor. Y David era pastor de ovejas. Y hay una parte que dice, unges mi cabeza con aceite. Y el pastor agarraba las ovejas, les echaba aceite, pero no era cualquier aceite, era un aceite que era un perfume, era un aceite perfumado. Y no era solamente un simple artículo de, digamos, lujo, sino tenía sus cualidades. La palabra nos enseña que Dios nos marca con su presencia, con un sello especial. La unción es su Espíritu Santo. Y este aceite no era solamente un simple decoro, era una marca de pertenencia. Era que el pastor decía, me perteneces a mí. Te estoy cuidando. Es el Señor cuando nos unge diciéndonos, me perteneces, mi unción, mi presencia te protegerá. Y no solamente era, como le digo, un artículo de lujo, sino que el aceite, el perfume tenía un objetivo, que era hacer que los bichos, las moscas que se infiltraban en los oídos de las ovejas, al oler el perfume, al percibir que había un ungüento especial, se iban y no podían poner huevos, larvas en las orejas de las ovejas. Así que no era solamente
algo de lujo, sino era también con un sentido de protección y con sentido de pertenencia. Yo quiero decirte que cuando Dios te unge, que cuando Dios está sobre ti, que cuando Dios marca su presencia sobre ti es para protegerte, porque tiene un propósito y porque simplemente eres de Él y le perteneces. Y esto es algo espectacular. Y yo quiero que hoy veamos en la palabra a dos personajes, dos reyes que tenían marcas diferentes. El mismo Dios, la misma posición, ungidos por el mismo profeta, pero tenían marcas diferentes. Y estoy hablando del rey Saúl, el primer rey de Israel, y el rey David, que ambos fueron ungidos. Y cuando digo ungidos, para explicar más, porque me gusta que todas las personas entiendan, es que antes había un rey que era el que gobernaba, pero había un sacerdote, y el sacerdote era el hombre guiado por Dios. Este sacerdote era el que daba como la ordenación de los reyes. Dios le guiaba y llegaba el sacerdote ante la persona y decía: tú eres el rey escogido para el pueblo de Israel. Entonces había un acto ceremonial que era donde el sacerdote ungía, agarraba aceite como algo simbólico y lo derramaba sobre la cabeza del que iba a ser rey en ese momento. Y la Biblia nos habla de que los reyes eran ungidos, tenían que ser ungidos por un profeta. El profeta era dirigido por Dios. Y el profeta decía: este es el hombre que Dios ha elegido para gobernar al pueblo de Israel. Y yo quiero que usted busque en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos para sintetizar. Que es cuando Samuel va y unge a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y derrama sobre él este aceite, este perfume. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Y luego vamos a leer otros versículos de ese mismo capítulo más para sintetizar. Dice el versículo 1 de 1 Samuel 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Luego ahí en ese mismo capítulo, lea el versículo 10, 11, 12 y 13, dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué te ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Este fue el primer rey de Israel. Escuche, Saúl era la persona idónea, especial para esto. Dice la Biblia que él era alto, era guapo, era una persona atractiva, que donde llegaba llamaba la atención. Cuando yo imagino a Saúl, su atractivo y eso, yo digo, era más o menos como que usted me viera a mí, algo así pues. ¿Sí? La pastora es la única que dice amén, amén. Pero era un hombre que llamaba la atención. Estaba con él todo iba bien. No había nadie más idóneo que él en ese momento. Pero el rey Saúl se aferró a la posición, se aferró, escuche, al protocolo. Amó tanto el trabajo que Dios le dio que llegó a amar más el trabajo que a quien le dio el trabajo, que a quien le dio la asignación. Amó más la asignación que aquel que le dio la asignación, que aquel que lo asignó.
Y la unción, cuando un rey era ungido, representaba que la presencia de Dios estaba con él. Tenía esa marca, la marca de la presencia de Dios. Y como vimos, el profeta Saúl lo ungió. Pero empezó a aferrarse a protocolos, empezó a aferrarse a cosas y cometió un error que fue el error de desobedecer. Le dieron instrucciones para hacer algo y él siempre tenía que estar en contacto con el profeta, porque esa era la manera en que Dios gobernaba. Escuche, el rey, que era el gobierno, y el profeta, que era la guía espiritual. Y hasta el día de hoy también se gobierna así. La espiritualidad es una forma de guía, es una forma de gobernar en toda sociedad, y el gobierno protocolar tiene que seguir esa espiritualidad, porque es la brújula moral. Entonces estaba el rey, que era el gobierno, y estaba el profeta. Y el rey tenía que seguir las instrucciones del profeta, porque era el hombre de Dios, era la brújula moral, era lo que conectaba a la gente con Dios y al rey con Dios. Pero se metió tanto en su papel que dijo, no, yo creo que puedo empezar a hacer las cosas por mí mismo. Y el error de Saúl fue empezar a desobedecer y dejar de seguir instrucciones. Entonces Saúl perdió la capacidad de seguir instrucciones. Escuche esto. Dígale a alguien, no pierdas la capacidad de seguir instrucciones. Porque el ego te engaña y te hace tan grande que piensas que puedes hacer las cosas por ti mismo, y el ego te agranda tanto que empiezas a ver a Dios chiquito. Te hace grande y hace que veas a Dios pequeño. Y ese fue un error. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. ¿Sabe que es difícil aprender a seguir instrucciones? Y cuando uno va creciendo en un área que dice, no, ya me las sé todas, a mí nadie me va a enseñar nada. ¿Sabe que yo soy músico? Y usted sabe que es tremendo trabajar en la música. Los músicos son tercos, arrogantes, los que trabajan con música acá. Y el músico es una persona muy solitaria. Y como es una persona solitaria, cuando el músico empieza, por ejemplo, a practicar un instrumento, se mete en su mundo y se aísla tanto que él piensa que todo lo que está haciendo es lo mejor. Entonces hace un arreglo y practicó por tiempo un arreglo y dice, este arreglo es lo máximo. ¡Wow! Cuando yo esté ahora con la banda les voy a mostrar este arreglo y eso todos van a quedar sorprendidos. Porque de por sí es una... Y no solamente los músicos, todos los artistas. Por eso los artistas son tan complicados. Entonces cuando llaman a alguien, a un músico a servir, y yo trabajé en estudios de grabación, en producción, y sabe que es difícil conseguir a un buen músico y que le haga caso, que haga lo que usted le dijo que hiciera. Porque ya él llega en su mente y cuando el director le dice, haga esto, 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 entonces él dice, no, pero muy simple ese arreglo. Le voy a mostrar lo que yo sé. Nah, se va a quedar. Mire esto. No, pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que usted haga esto. Y
qué difícil. Dice, pero si lo que yo hago suena mejor. Porque el ego hace que nosotros veamos ya el seguir instrucciones como algo. Esto fue lo que le pasó a Saúl. Él no le dio la gana de seguir instrucciones. Y eso es algo sutil, poco a poco. Es algo muy sutil. Y usted no se da cuenta cuando Satanás le va susurrando al oído y le va diciendo, qué bárbaro eres. Eres el mejor. Y eso es poco a poco. Es poco a poco. Diga, pero debemos aprender a escuchar. Siempre recuerdo la historia de una misionera amiga argentina que me dice, la primera vez que yo fui a África, Jonathan, fue horrible. Pasé una experiencia horrible para mí, porque fuimos a las aldeas donde había hambre y la gente tenía una necesidad precaria. Fui con un equipo misionero, era mi primera vez ahí, y me dicen, tienes que hacer lo que te digamos. ¿Qué? Trabajo sencillo, solamente trabajo sencillo. Tu trabajo va a ser ahora repartir la comida. Vamos a llegar a una aldea donde no hay agua, no hay comida y nuestro equipo siempre va por ellos. ¿Ok? A veces una vez o dos veces a la semana. Lo que tenemos, porque había mucha necesidad, es una olla con avena, es lo más práctico, y a veces eso es lo único que ellos tienen para comer por días. Entonces usted va a ir, te vamos a dejar ahí porque son varios de nuestros equipos en varias aldeas, te vamos a dejar acá con la olla. Cuando ellos te vean con la olla, ellos van a venir con sus platos, ellos ya saben, ¿ok? Y tú vas a repartir en esta cuchara sopera, ¿verdad? A cada persona una cucharada de avena, ¿ok? Eso va a alcanzar para todos, para todos. Ellos van a venir, ya ellos saben. Haz caso porque hay algunos que te van a persuadir, que te van a querer engañar, pero ¿cuánto es? Una cucharada para cada uno, para cada plato que venga. Ella dijo, era horrible eso, Jonathan, la situación, ver niños descalzos, desnudos con ese plato ahí. Y mi corazón se empezó a enternecer. Y llegaban, y cuando yo llegué, empecé a repartir y decían, no puede ser más, tengo a mi hermanito y eso. Entonces yo no aguantaba, eso era horrible, horrible. Y yo empecé, no digas nada, y le daba otro. Y le daba otro y empecé a repartir la avena como quise, como a mí me dio la gana. Cuando llegó el final, había una cola enorme de niños todavía y ya se me había acabado la olla de avena. Y se fue horrible para mí y los niños llorando. Pero si siempre nos dan, pero esto es lo único, este plato de avena es lo único que tengo en la semana y siempre alcanza, y eso fue horrible, horrible para mí. Cuando llegaron mis superiores me dijeron, ¿qué hiciste? Un solo cucharón era. Y eso fue una experiencia horrible. Me dice, Jonathan, todavía pasan los años y a veces en las noches cierro los ojos y no puedo quitarme de la mente la cara de los niños llorando porque les faltó el plato de avena, porque yo de cabezona no pude aprender a seguir instrucciones. Eso fue algo que me enseñó. Porque hay cosas que por nuestro sentimentalismo, nuestra forma de ver, se nos hace difícil. Y Dios le da una orden al rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, voy a sintetizar. Eso usted lo puede leer después en su casa para los que tomen nota. Había un pueblo malvado, que era Amalek. Y el Señor le dice a Saúl a través del profeta Samuel, vas a ir y vas a arrasar con todo ese pueblo.
acaba con todo. No dejes nada vivo. Mata hombres, mata mujeres, mata vacas, no dejes una suegra viva, acaba con todo. La orden de Dios. Arrasa todo. Porque ese pueblo es perverso. Y yo sé que esa descendencia, si sigue, va a traer consecuencias para el futuro. Después trajo consecuencias para el futuro terrible para el pueblo de Israel, pero eso es otra historia. Llega Saúl. ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Acabar con qué? Con todo. No dejar ni ganado, nada. Llega Saúl y empieza. Vamos a arrasar todo esto. Agarren, maten todo el ganado. Eso después usted lo puede leer en su casa. Maten todo. Las vacas, los cerdos, todo. Y de repente vio un cerdito rosadito ahí. Y dijo, oye, se ve bueno ese cerdito. Maten todo, pero ese que está ahí, apártenmelo por allá. Aparte. Y esa vaquita, maten. Oye, esa vaca también se ve buena. Eso, y veía un cochinito y de repente, yo pienso que de repente el rey Saúl decía, vamos a acabar con todo. Pero ese cerdito, oye, de ahí salen buenas unas butifarras, ¿vale? Apárteme ese para allá. Con limoncito así. Y empezó a apartar. El rey del pueblo, Saúl dijo, vamos a hablar después. Vamos a hablar. Cuando la orden era, ¿qué? Arrasar todo. Y mire, ahí en 1 Samuel 15, entonces después llega el profeta como a supervisar, a ver. Y mire esto, en 1 Samuel 15. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel, que era el profeta, entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Para sintetizar ahí mismo el versículo 21 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió, se agarró de la punta de su manto y se rasgó. Mire cómo rogaba Saúl. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, atención acá, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí. Era simple, seguir instrucciones, no las sigo. A veces me imagino cosas y me da risa imaginarme, porque llega Samuel, le dice, está todo bien, era arrasar con todo. Y Saúl le dice, he cumplido ya con la palabra de Jehová. Y atrás los cerdos, y las ovejas, y llega, has cumplido. Pero ¿qué es este sonido que yo oigo? ¿Qué es? O sea, este balido de ovejas que oigo ahí, sí has cumplido todo. Porque a veces hay personas que dicen una cosa, pero el pecado habla más fuerte que ellos. Y quieren orar, y quieren hablar con Dios, y quieren hablar con otras personas. O sea, Saúl decía, ya he cumplido con la palabra del Señor, he matado a todos, y los cochinos atrás, ¡ay, ay, ay!
¿Y qué estoy escuchando atrás, Saúl? ¿Qué estoy escuchando? Y hay personas que quieren hablar y aparentar con otros, y el pecado hace una bulla, un escándalo. El pecado atrás haciendo ¡ay! ¡Ay! Y Dios dice, no puedo escucharte porque es que el balido de oveja, los cerdos que hay atrás, no me dejan escucharte. Quieres decirme algo, pero tu pecado habla más fuerte. Y simplemente era seguir instrucciones. ¿Había sido ungido? Había sido ungido. La presencia del Señor estaba con él. La presencia del Señor estaba con él. Pero ¿qué pasó? Y es tremendo cuando Samuel le dice, ahora Dios se lo ha dado a un prójimo que sí va a hacer las cosas. Y entonces ahí es donde entra David. Y vamos a 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13. Que es cuando Samuel se presenta y llama a David. Yo sé que esta historia muchos la conocen. Pero vamos a leer estos dos versículos, 12 y 13 de 1 Samuel 16. Dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Este aceite, esta unción, era la presencia de Dios en la persona. Y cuando usted lee sobre Saúl, hay una parte que dice, Saúl tenía el Espíritu de Dios, pero cesó de profetizar. Pero de David dice, y desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre él. Este mismo David, este fue el que dijo, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Esto es lo más importante. Saúl fue desechado, pero David continuó. Saúl no pudo terminar bien, en agrado ante los ojos de Dios su reinado. David terminó su reinado. Ambos cometieron errores en el camino, muchísimos. Mismo Dios, mismo profeta, pero la pregunta aquí es, ¿la unción fue la misma? No fue la misma. La marca que puso Dios en Saúl fue igual a la marca que puso Dios en David. No fue la misma. ¿Notó usted alguna diferencia en la unción? Yo sé que algunos, la mayoría, ya han notado la diferencia acá, porque la palabra nos enseña en cómo fueron ungidos. ¿Sí notó alguna diferencia o no? ¿La marca importa? Mire, lea otra vez en 1 Samuel capítulo 10, 1. Dice, tomando entonces Samuel una ¿qué? ¿Una qué? Una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó. Ahora, cuando unge a Samuel, a David, en 1 Samuel 16, versículo 13 dice, y Samuel tomó el ¿qué? El cuerno del aceite y lo ungió. ¿Hay diferencia? ¿Sabe qué era la redoma? La redoma era como una jarra de fondo ancho, cuello largo. Era un recipiente. Y era un recipiente creado por el hombre, frágil. Tenía un tiempo de duración. Ahí se guardaba el aceite. Y Saúl fue ungido
con esto que se llamaba la redoma. Y representa esta unción como el recipiente, algo frágil, algo hecho por el hombre y que no va a perdurar mucho. En cambio, David fue ungido con el cuerno. ¿Qué era el cuerno? Era un cuerno literalmente de carnero que utilizaban los profetas. Y el cuerno no es creación del hombre, el cuerno es creación de Dios, porque viene de un animal. Y el cuerno representa fuerza, representa realeza. Mientras más grandes son los cuernos en un animal, más fuerza representa. Usted ve que el macho alfa de la manada es el que tiene los cuernos más grandes, es como una corona. Esto representa realeza. ¿Importa la marca? Sí importa la marca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto representa, escuche, atención acá con esto, atención con esto que le voy a decir. Saúl representa la posición, la presencia forzada de Dios. Está ahí la presencia de Dios. Es una marca, pero está enfocada en la posición, en el clamor de la gente, porque Saúl fue un rey pedido por Dios. Pedido, perdón, por la gente. Gracias, pastora. Pastora está pila. Fue un rey pedido por la gente, pero que Dios decía, bueno, yo voy a estar ahí, pero todo también va a depender de él. Y Saúl tuvo todo, las mismas opciones, las mismas oportunidades, pero finalmente él decidió lo que decidió. Pero David fue un hombre que Dios buscó, no lo pidió la gente. Fue un hombre que Dios buscó. Escuche, David representa la complacencia de querer agradar a Dios sobre las posiciones, sobre algo que viene de Dios, el cuerno. Es algo que Dios pone, es el deseo de Dios de estar con el hombre. Y Saúl representa el deseo de la gente por una posición, por un estatus. Una cosa, escuche esto, es que usted diga, yo quiero buscar a Dios, y eso está bien. Y vamos a ver qué pasa en el camino. Si usted se enamora de la posición o sigue firme con Dios, porque Dios siempre está dispuesto. Una cosa es que usted diga, yo quiero estar y buscar a Dios. Pero otra cosa muy diferente es que Dios diga, yo quiero estar contigo. Y cuando Dios dice eso es porque su forma de vida le atrae. ¿Cuántos están entendiendo? Que la presencia de Dios es diferente. ¿Y sabe qué dice la Biblia después de Cristo? Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a ser sinceros, aquí nadie buscó a Dios. Y después de Cristo entendemos esto más. Esto era antes de Cristo. Que la presencia de Dios era más puntual en algunas cosas, pero después de estar abierto, igual este principio se cumple. Dios dijo, yo quiero que entiendan que yo los quiero aquí a todos. Antes la presencia de Dios era selectiva sobre personas de cierta tribu, de ciertas características, pero ahora la presencia de Dios es para todos. Una cosa es que usted quiera estar con Dios, otra cosa es que Dios diga, yo quiero estar con Él. Y la palabra dice que nosotros amamos a Dios porque Él
nos amó a nosotros primero. O sea, nosotros ni siquiera podemos decir, yo escogí amar a Dios primero. Está bien, usted escogió, pero porque Él llegó a su vida. Porque de alguna forma lo atrajo. A esto se refiere el versículo. O sea, qué tremendo es que Dios ni siquiera puede decir, miren, yo estaba aquí tranquilo y ellos vinieron y me buscaron. No, Dios dijo, yo los escogí a ustedes. Yo fui a buscarlos a ustedes. Usted no conoce parejas. Siempre cuando uno tiene amistades y relaciones con parejas, uno siempre hace la pregunta, parejas de años, ¿quién atacó primero ahí? ¿Verdad? Y esas son a veces hasta preguntas incómodas. Ya después que pasan los años son. Porque cuando uno dice, ¿quién empezó? ¿Quién le tiró la piedra a quién? Y que uno escucha parejas que dicen, no, yo estaba tranquilo. Esta fue la que vino. Este fue el que vino. Él fue el que empezó. Y a veces el que fue a buscar, el que empezó, se siente así como que, usted sabe, yo empecé. Ella no quería nada. Y a veces hasta cierta vergüenza da. Bueno, ¿sabe cómo es nuestra relación con Dios? Adivine quién fue el que empezó. Qué tremendo, ¿verdad? Que en nuestra relación con Dios, Dios diga, bueno, aquí entre nosotros, yo fui el que lo busqué a Él. Ahora, ¿cómo mantenemos la presencia de Dios en nosotros? ¿Ya? Yo siento de verdad la presencia del Señor acá. Porque David hizo cosas que también terribles. Hizo cosas feas. Y para los que no saben pueden leer 2 Samuel capítulo 11. Donde, miren, si comparamos las cosas que hizo David con las cosas que hizo Saúl, lo de Saúl fue desobediencia, pero lo de David, no le quiero ni contar la historia, porque eso, mire, imagínense que eso fue hace años. Yo soy pastor y me da pena ajena contarle eso, pero bueno, está en la Biblia, Dios permitió que se registrara ahí. Pero David, para resumirle la historia a los que no saben, después que se hizo rey, dice que un día los reyes, dice el primer versículo, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David no fue a la guerra, se quedó ahí. Entonces, de ocioso, usted sabe, empezó a pasearse por la terraza real. Y había una mujer que parece que no le habían arreglado el techo, las ventanas, no sé. No sé qué pasó ahí con los albañiles, no sé. Pero el hecho es que se estaba bañando y estaba bañándose. Por supuesto no se estaba bañando con ropa. Y el rey la vio y dijo, wow, yo soy el rey aquí. La mandó a llamar, la persuadió. Para echarles la historia corta, tuvieron relaciones, pero la mujer era casada y era casada con alguien del ejército de David. Imagínese, el hombre que dijo una cosa, solamente me importa. Ya en esas alturas, cuando regresa, le manda un WhatsApp a David. Le dice, la prueba me salió positivo. Fue a la farmacia, ahorita, ¡pum!, se prendió azul. David dice, bueno, como todavía no se han inventado las pruebas de ADN, se me ocurrió una idea fantástica.
porque no pueden detectar que soy yo. Mandó a buscar al soldado, al esposo de la mujer. Rápido, mándenmelo a traer, rápido, tráiganmelo ya. Envió un pelotón rescatando al soldado Ryan. Rápido, rápido, tráiganlo ya, de una vez. Aquí, sáquenlo de la batalla, traigan. Lo llevaron, le dijeron: miren cómo está, soldado. Sí, mi general, mi rey, ¿cómo está? Bien, veo que usted ha peleado bastante. Claro que sí, peleando por usted, mi general, pero quiero que usted tenga un reposo del guerrero esta noche. Vaya, acuéstese con su mujer, para que usted ha peleado bastante. No, mi general, el equipo, el batallón está peleando allá. ¿Cómo yo voy a ir a disfrutar con mi mujer cuando están peleando allá? Yo peleo por usted, mi rey. Y David, ay, este me salió como que medio delegado Bueno, pero ven, quiero unos traguitos, unas cosas. Y David dijo: ya sé, lo emborracho para que vaya y eso. Después lo mando borracho para allá. ¿Quiere unos traguitos? Bueno, está bien. A la media hora ya no le llamaba a mi rey, sino que le decía: compadre, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Pero ahí David todavía estaba consciente. Le decía: compadre, ¿por qué usted no se va, compadre, a dormir con su mujer? Vaya, negativo, compadre. Yo aquí me quedo. Aunque sea la puerta del palacio, me quedo aquí. Y así fue. Y David dijo: este hombre está duro. Dijo: bueno, plan B. Entonces, bueno, no, plan B no. Ya llevaba quién sabe cuántos planes ahí. Plan A, plan B, plan Z. Sí, todo el abecedario. Le envió, le dijo: bueno, vaya para la batalla. Le dijo: ¿fue a dormir? No fue a dormir. No fue a dormir con su mujer porque dice que le es leal a usted. Y eso. Mándelo para la batalla. Le manda entonces David un email al general. Le dice: póngamelo por favor ahí al frente de la batalla, donde los talibanes echan más plomo, más. Póngamelo al frente de batalla ahí. Asegúrese de que le tiren una granada al lado. Déjenlo solo. Y después me trae una uña de muestra. Y puso al esposo de Betsabé enfrente de la batalla. Lo mataron. Y después él se quedó con Betsabé. Ese fue el crimen perfecto, con el pequeño detalle. Con el pequeño detalle que se olvidó de que Dios lo ve todo. Y Dios se lo revela a un profeta. Y David amaba a Dios, pero esos días, mire, la presencia de Dios ni pendiente, se le olvidó. Y Dios le revela a todo un profeta. Y el profeta se va frente a David, y usted conoce la historia, y le dice: David, tengo un caso que contarte. Había un hombre que tenía muchas ovejas, tenía todo, Dios le había dado todo, reino, todo. Y había uno que tenía una sola ovejita. Llegó el que tenía muchas ovejas, le quitó la ovejita que tenía y lo mató. ¿Qué se debe hacer? Y David se levanta y dice: ¿cómo es posible? Este hombre debe morir. Y Natán, lleno del poder de Dios, le dice: este hombre eres tú. Y David, la reacción de David cuando este hombre le dice así, la presencia de Dios. Entonces ahí él tenía dos opciones: o aferrarse a la posición, o despertar y decir: Señor, perdóname. Y si hay algo que la Biblia enseña, es el terror que tuvo David por perder la presencia de Dios. Le pregunto algo: ¿quién hizo algo peor entre las dos cosas? ¿David o Saúl? Porque lo de Saúl fue desobedecer y eso, pero lo que hizo David, hermano, eso fue terrible.
Es más, yo todavía estoy pensando, ¿cómo habrá sido la cara de David? ¿Cómo habrá sido Urías, el esposo de Betsabé, cuando vio al cielo entrar a David? ¿Cómo? No sé cómo. Voy a ver cómo fue eso, no sé. Pero bueno, algún día sabré y me sentaré con ellos dos. Porque, hermano, lo que hizo David fue terrible. Corrupción, engaño, asesinato con premeditación y alevosía. Mentiras, abuso de poder. En cambio, Saúl desobedeció. Pero hay una diferencia y yo quiero que usted se meta esto en la cabeza. Escuche, no importa el error que usted haya cometido, no importa. ¿Usted sabe qué es lo que importa? Su reacción después de haber cometido el error. Dios no tiene problema con lo que usted haga. Yo dice, yo sé que ibas a meter la pata, pero el problema que tiene Dios es ¿qué va a hacer usted después que cometa el error? ¿Te vas a levantar o te vas a quedar en el suelo? Porque David, cuando el profeta lo confronta y dice esto, dice no. Señor, le entra un terror a David y usted puede sentir ese terror en el Salmo 51. Cuando dice, Señor, perdóname, no me eches fuera de tu presencia. Límpiame, no me eches fuera. Y David le importó un bledo que era rey. Dice la palabra que se quitó sus vestiduras reales. Todos en el palacio sabían qué es lo que estaba pasando. Se metió a llorar en ayuno por el niño, por lo que le había dicho el profeta, por todo lo que venía. Y en esa angustia, él dice, Señor, crea en mí un espíritu nuevo, en el Salmo 51. Crea en mí un nuevo corazón. No me eche fuera de tu presencia. No quiero estar fuera de tu presencia. Perdóname. Porque David estaba enfocado era en no perder la presencia de Dios. Cuando usted ve a Saúl, Saúl pidió perdón. Pero ¿qué dice la Biblia? Agarró a Samuel y le dijo, vente, yo he pecado, perdóname. Pero mire dónde estaba el corazón de Saúl. Te ruego, no te vayas. Te ruego que me honres delante de los ancianos. Porque él estaba pensando en la posición. Él estaba pensando en qué va a decir la gente. Samuel, no te vayas, yo he pecado, yo sé, perdóname, pero vente, hónrame por favor delante de los ancianos. A David no le importaba eso. David se quitó sus vestiduras, se puso ropas de silicio. Todos en el palacio decían, no quiere comer por lo que ha pasado. Porque él sabía que el terror más grande era no el pecado, sino perder la presencia de Dios. No importa lo que tú hagas, no importa los errores que has cometido. Lo que importa es que vuelvas a la presencia de Dios, que te dé terror que Él te abandone. Porque lo más importante para nosotros es su presencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cierra tus ojos, por favor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, no me abandones.